Buenas tardes, el día de hoy estaríamos trabajando la actividad 2.2, que son condiciones límite para la transferencia de masa. Aquí van a haber varios temas a discutir en esta parte teórica, pero entre los más importantes sería la definición de lo que es una condición límite dentro de un sistema y un volumen de control, así como su similitud con lo que es un límite de integración desde el punto de vista de matemáticas. Lo que es interfase, reacción química y algunos elementos de las reacciones químicas son importantes en estos temas también. Y también estaríamos viendo ejes coordenados en tres direcciones, lo que serían coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, así como, así como lo que sería la influencia de estos ejes sobre la transferencia de masa y sobre la densidad de flujo combinado. El primer tema de la unidad número 2, que lleva como título Análisis diferencial de transferencia de masa, sería el de condiciones límites. Lo estuvimos a lo mejor platicando superficialmente el concepto de lo que es condición límite. Vamos a ponerlo aquí. Pero la condición límite a nosotros, al menos, ustedes la aprendieron en termodinámica, creo, y la vieron también en balance de materia-energía. La condición límite les sirve a ustedes para poner una especie de cerco entre lo que sería el volumen de control de un sistema. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, todo este de aquí sería el sistema, o dependiendo también de su bibliografía, le llamaban universo. Y la condición límite les decía, ok, les daba a ustedes una pauta y hacía la diferencia entre un espacio que ustedes van a analizar y todo el sistema o todo el universo. Al espacio que analizan le llamaban ustedes volumen de control. O vamos a poner volumen control. Y tal vez lo abreviaban con la letra V.C. Al menos es la manera en que nosotros vamos a abreviarlo, ¿no? Cuando hablamos de volumen de control, estamos hablando de la porción que vamos a considerar de todo un universo o de todo un sistema. A mí, la verdad, la palabra universo no me gusta. Y yo voy a usar la palabra sistema y voy a usar mucho lo que es volumen de control. Entonces nada más tengan presente eso. El sistema sería todo, absolutamente todo lo que su imaginación pueda abarcar de un proceso. Y el volumen de control es solamente el área o el volumen, vamos a llamarlo así, si lo estamos viendo en tres dimensiones. Sería el volumen de ese sistema que yo voy a considerar como desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Esa condición límite vendría asociada a algo que se llama límite de integración. Un límite. Y ese límite de integración representa lo siguiente. Cuando ustedes tenían, por ejemplo, una integral, vamos a suponer de la manera más fácil, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo obtenían el integral, o sea, cómo obtenían el volumen desde un punto de vista de cálculo integral, el volumen es igual al integral desde el punto, vamos a decir, desde x1 hasta x2 de el área por el de x, siendo a el área y x es una longitud. Entonces, cuando ustedes integran eso, el resultado les quedaría a, que sería área, por x2 menos x1. Entonces aquí sería metros cuadrados por metro, lo cual les va a dar volumen, ¿no? Volumen, entonces esto sería volumen como tal. Y a puede ser una función que puede tener x forma o y forma, pero tendrá las unidades de metros cuadrados. Entonces, cuando hablamos del límite de integración, el límite vendrían siendo los puntos inicial y final que yo voy a analizar en ese volumen de control. Desde un punto de vista matemático, la barda o ¿cómo se llama? O sí, el cerco que divide ese volumen de control y el sistema, desde el punto de vista matemático, es el límite de integración. Y físicamente hablando, nosotros lo vamos a conocer como condición límite. Entonces, lo primero que aprenderíamos a hacer en esta unidad es a ver la diferencia entre sistema, universo y qué consideraciones yo puedo tomar para evaluar estas condiciones límites o evaluar desde el punto de vista matemático lo que es el límite de integración. Ahora, en general vimos en la primera unidad que es transferencia de masa.
Entonces, y al menos creo que, bueno, me gustaría pensar que la mayoría aprendió el concepto súper básico, ¿no? Que es el movimiento de materia de un punto uno a un punto 2 por diferencia de concentraciones a través de un medio que se resiste al movimiento. Eso es transferencia de masa. Y si se fijan, miramos ejercicios, por ejemplo, que hablaban de distancias muy pequeñas. Por ejemplo, de aquí a este punto hablábamos de 10 centímetros o hablábamos de composiciones muy muy bajas. Por ejemplo, desde el punto uno hasta el punto 2 estábamos hablando aquí tal vez de un 0.02% y aquí prácticamente 0%, siendo los porcentajes de la especie química, por decir algo, ¿no? Miramos esos de densidad de flujo combinado, miramos que la transferencia de masa, eh, como tal, la primera ley de Fick es molecular, que hay una parte convectiva, y prácticamente vimos lo que serían los casos. Casos que son contradifusión equimolar y flujo unidireccional. Y también, si se dieron cuenta, no había mucho para dónde hacerse. O sea, si tenían ustedes el grosor de una membrana, si tenían, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, o si hablaban de el grosor de una película, etcétera, etcétera, ya estaban viendo desde qué punto uno hasta qué punto dos ustedes iban a avanzar, o sea, tendrían para el análisis. Miraron cómo calcular la difusividad, o sea, miraron los aspectos más básicos y los aspectos que podrían considerarse como introductorios a la materia. Pero en sí, aunque esa es la unidad número 2, esto realmente vendría siendo transferencia de masa, apenas lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Ya tienen todos los conceptos básicos, ya saben cómo cambiar concentraciones desde el punto de vista masa a su sustancia, ya saben trabajar presiones, saben ley de Dalton, saben los casos, saben flujo unidireccional, contradifusión, densidad de flujo molecular, densidad de flujo convectivo, densidad de flujo combinado. O sea, ahora ya tenemos todo eso. ¿Cómo le hacemos ahora para traducirlo a un proceso real? ¿Cómo le hacemos para llevar esto que estábamos viendo como solamente dos elementos o solamente dos compuestos, que son gases que no se pueden imaginar? ¿Cómo llevarlo a una aplicación? Ahora sí, vamos a comenzar a escalar a una aplicación real. Ahora, la parte de la aplicación real, si lo quisieran ver para ustedes, transferencia de masa a los ingenieros de energías renovables les sirve en dos áreas específicas. La primera tiene que ver con biomasa y la segunda tiene que ver con solar. Ok, desde el punto de vista de biomasa, ¿qué es lo que ustedes harían o para qué les serviría transferencia de masa? Desde ese punto de vista, ustedes pueden, vamos a decirlo así, producir, perdón, producir un biocombustible. Y la otra aplicación que también es muy muy importante es separar un compuesto. Desde el punto de vista solar, bueno, antes de avanzar, ¿no? Separar un compuesto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, cuando ustedes reaccionan o generan un producto de interés o aplican X proceso para obtener algún producto, lo que ustedes van a obtener es una mezcla. Van a tener una mezcla de muchos componentes, normalmente mayor, no es una mezcla mayor a 20 compuestos. Y lo que ustedes van a hacer es que para que tenga valor eso que realizan, tienen que separarlo. Y la separación es mover la materia de un punto a otro. Y si hay movimiento de materia, entonces hay transferencia de masa. Por eso este tema o esta área del conocimiento es sumamente importante junto con calor y con momentum para la aplicación de esa biomasa. La otra sección es en solar y específicamente hablando qué tiene que ver transferencia de masa con solar. Hay una aplicación que se ha estudiado en los últimos años, lleva como 30 años de estudio, más o menos, y cada vez está mejorando un poco más y la intención es volverlo algo que sea comercial. Eso sería, el tema se llama así, refrigeración
por absorción. En este caso, la absorción es un proceso de transferencia de masa donde prácticamente ustedes tienen una película y ustedes tienen un compuesto que lo que va a hacer es viajar desde este punto a este otro punto, y aquí ustedes tendrían un cambio de concentración. Ese proceso se analiza por dos fases, es una fase líquida y es una fase gaseosa, normalmente los que se están combinando. Podríamos ponerlo que este es un gas, este es un líquido. Y la idea es que mientras yo haga fluir estos dos en direcciones opuestas, va a ocurrir un transporte de materia. Y con ese transporte de materia va a ocurrir también un transporte de algo que ya conocen. Transporte simultáneo de materia y energía. Es ahí donde les interesa a ustedes en esta parte de solar. Les interesa a ustedes la energía y la van a aprovechar mediante el camino obligado de la materia. Entonces esas son las dos aplicaciones reales que tendrían para su carrera, más que nada. Ahora, para poder llegar a esta parte, que esto contempla los, vamos a decirlo así, los términos, todo esto sería la unidad 3. Para poder llegar a eso necesitamos pasar de nuestra introducción, que es la unidad 1, a un punto intermedio. Vamos a decir que la unidad 1 estamos hablando desde el punto de vista microscópico o molecular. La unidad 3 ya es el macroscópico, y el salto entre estos dos sería la unidad número 2, que es esta de aquí. Esta unidad, desde el punto de vista de estudio o desde el punto de vista teórico, resulta ser la más abstracta para muchos de ustedes, porque no van a estar acostumbrados a ver los temas que vamos a tratar. Pero la idea es pasar desde este punto, de un punto muy pequeño a uno más grande, ¿no? Considerar todas estas partes. Eso sería así como en general la introducción al análisis diferencial de transferencia de masa. ¿Qué es lo que se va a ver aquí? Se van a tratar temas. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué temas se van a ver? Prácticamente lo que sería derivadas e integrales. Eso es. Más que nada, integrales. Que sería lo bueno. Ustedes van a proponer un modelo, vamos a decirlo así, molecular. Ese modelo molecular sale de la densidad de flujo combinado. Y cuando ustedes miraron cálculo, se dieron cuenta de que cada vez que ustedes derivan algo, por ejemplo, x al cuadrado, si lo derivan les queda 2x, si lo derivan les queda 2, y si lo derivan les queda 0. Si lo integran, si integran una constante, si integran 0 les queda una constante. Si la integran la constante les queda constante por la variable. Si vuelven a integrar esto les queda la constante entre 2 por la variable al cuadrado. Si se fijan, entonces el proceso de derivación implica de lo ¿cómo se llama? De lo general hasta lo particular, y el integral de lo particular a lo integral, es decir, de lo más chico hasta lo más grande. Eso es lo que implica el análisis diferencial. Nosotros vamos a partir de este punto, del punto pequeño, del punto molecular, y lo que queremos hacer es llegar hasta un punto macroscópico. Por eso necesitamos la técnica de integración. Eso es lo que vamos a estar analizando prácticamente todo lo que sería la unidad. A diferencia de la unidad 1, donde si pusieron atención, las integrales de la densidad de flujo combinado solamente podían dar dos formas, y estas dos formas se conocen como contradifusión y flujo unidireccional. En el caso de la unidad número 2, no existen ecuaciones, vamos a decirlo así, no existe una ecuación que les pueda resolver todos los ejercicios, absolutamente no. Se trabaja como una ecuación base, que es la densidad de flujo combinado, y de ahí la ecuación al momento de integrarse cambia para todos, porque van a haber consideraciones diferentes. Entonces, eso sería por lo que batallan muchos, ¿no? Porque depende del integral, es como queda la ecuación. Ok. Entonces, sin más, iniciaríamos ahora sí con el concepto, con los temas de condiciones límites. Voy a poner aquí condición límite.
Ahora, este tema se encuentra de manera súper mega reducido en la página 32 del manual. Lo pueden ver ahí. Prácticamente son 2 parrafitos, es todo lo que hay. Y son los puntos importantes. Condiciones límites, cuando ustedes analizan un proceso de transferencia de masa desde un punto diferencial, se van a dar cuenta de que existen 4 condiciones límite. Ahora, por condiciones límite me voy a referir a 4 reglas que se utilizan para que ustedes puedan encontrar ¿qué cosa? Los valores que se van a colocar en las integrales, es decir, que ustedes puedan delimitar el famoso y el dichoso volumen de control. Eso es la regla de condición límite. Hay 4 condiciones límite y luego tenemos la condición límite 0. Entonces, la 0 es, vamos a decirlo así, se llama 0 porque es la más básica y es de la cual parte pues todo. Es decir, que ustedes sepan que es concentración y la concentración de quién. Es decir, la especie química A, la especie química B, la especie química C, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso entonces dijimos la concentración es la condición límite 0 y de ahí en más son otras 4. Ahora las vamos a apuntar aquí. Empezaríamos con la número 1, ¿no? Entonces dice que la número 1 va de la siguiente forma. Se conoce la concentración en el límite de la superficie. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con eso. Cuando estamos hablando, vamos a empezar con los temas, ¿no? Límite de superficie. Voy a hacer aquí, a ver si me sale el pequeño dibujo. Ok. Voy a hacer esta esfera de aquí. Y esta esfera voy a considerar que es una esfera de tipo sólido. O al menos que la fase es un sólido. Voy a considerar que está compuesta 100% de la especie química B. B al 100%. Y como tal tiene un radio. Vamos a llamarlo así. Es un radio igual al radio máximo, RR. Ok. Eso consideraría yo que es una fase. Y para que yo pueda hablar o considerar la condición límite número 1, yo tengo que saber que existe un límite. Es decir, o el límite sería algo así como la pared inicial y la pared final de lo que voy a analizar. Esos límites es muy fácil que los encuentren cuando tienen 2 fases distintas. Entonces voy a poner que lo que se encuentra por fuera del sólido verde, esta vamos a decir que es una fase líquida o gas. Y voy a poner aquí unas líneas. De esta forma, ¿no? Bueno. Aquí lo que estoy diciendo es que como yo tengo en contacto esta fase líquida con una fase sólida, vamos a poner también aquí, que no se nos olvide, que esta fase líquida representa el compuesto A, también en un 100%, ¿no? Para hacerlo fácil de analizar. De esta forma, yo estoy diciendo que la fase líquida A está en contacto con el sólido B. De ser así, existe una interfaz, que la voy a escribir aquí, y es una interfaz sólido, gas, o bien sólido, líquido, cualquiera de los dos. Y esa fase o esa interfaz estaría delimitado por unas líneas punteadas que estoy dibujando. Esa línea punteada que yo estoy dibujando es la interfaz sólido-gas, sólido-líquido. Y en ese punto es donde ustedes tienen que saber, pues en ese punto es donde ustedes deberán de conocer la concentración. Entonces aquí voy a indicar se debe
conocer la concentración. Ese punto es, vamos a poner así, es uno de dos puntos del volumen de control. Si es uno de dos puntos, significa que el otro punto tenemos que definirlo. Y aquí, por ejemplo, voy a ver hacia dónde lo voy a definir. Vamos a decirlo de la siguiente forma. El volumen de control puede estar, desde como está el dibujo, lo pueden definir de dos formas. Puede ser dentro del sólido verde o puede ser en la fase líquida. Es decir, puede ser, el otro punto puede ser aquí o el otro punto puede ser acá. Si ustedes indican que es el punto de la izquierda, significa que este sería su punto 2. Entonces sería el 2 de 2 del volumen de control. Y la fase que estarían analizando es una fase sólida. Pero si ustedes indican ahora que su volumen de control es el punto que está al lado de la derecha, ese sería el 2 de 2 del volumen de control. Y la fase que van a analizar es un gas. Entonces es importante conocer las interfaces en el sistema. Ya no vamos a decir volumen de control. En el sistema. Nuestro sistema en este caso está compuesto de un líquido o un gas y aparte de un sólido. Donde se juntan las dos fases, ese es un punto. Ese es un límite. Y ustedes tienen que definir si ese es el inicio del volumen de control o si ese es el final del volumen de control. ¿Cómo puedo decir esto? Bueno, si hablamos del sólido, entonces nuestro volumen iría de aquí hasta acá, porque la transferencia de masa va en ese sentido. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Si esta es la especie química A y esta es la especie química B, aquí, la transferencia de masa va a ir en este sentido. Porque A se mueve a través de B, ¿no? Eso lo aprendieron en la unidad número 1. Vamos viendo. Significa entonces que si su volumen de control es este pedazo, este de aquí, su punto 1 es este, y su punto 2 es este de aquí. En cambio, si consideran que el sólido es su fase, es su volumen de control, este es su punto 1 y este es su punto 2. ¿Ven cómo cambia? La dirección de transferencia de masa de A hacia B siguió siendo la misma. Lo que cambia es nada más dónde está el volumen de control. Entonces esto es importante para poder, porque los ejercicios que vamos a ver, bueno, lo voy a apuntar aquí, no se incluye el volumen de control. Y es otra cosa, el volumen de control se propone por quien resuelve el ejercicio. En el examen no va a venir dibujo, va a venir todo el texto como ya lo leyeron en el examen de la unidad número 1. Y ustedes tienen que identificar todos los elementos del sistema y luego tienen que identificar dónde está el volumen de control, desde qué punto a qué otro punto ustedes van a considerar esa parte. ¿Ok? Entonces eso es importante, es la condición límite número 1. Voy a irme a la segunda. La segunda condición límite dice así: se especifica una reacción química en el volumen de control. Esta condición límite también es de importancia porque nosotros vamos a ver que en un volumen de control podemos tener un proceso que nunca consideramos en la unidad número 1, pero que en la vida real pasa a cada momento. Y eso es
una reacción química. Recordemos qué es una reacción química. La reacción química es el proceso por el cual una o dos especies químicas sus moléculas se recombinan, sus átomos se recombinan para generar nuevas moléculas, una o dos o tres nuevas, ¿no? Hay una entrada de reactivos y hay una salida que son productos. Entonces la idea de esta condición límite es que ustedes puedan identificar si en el volumen de control existe o no una reacción química. Entonces vamos a poner las subdivisiones. Ok. Vamos a poner aquí. Si existe una reacción química. Si existe una reacción química, eso implica, voy a poner así, que en el volumen de control yo aquí tengo la Rx. Rx estaríamos delimitándolo como la reacción química. Y yo se considera en el análisis algo denominado cinética. Lo voy a poner acá. Cinética química. La cinética química es una ecuación más o menos de la siguiente forma. Es una relación que les indica a ustedes cómo van apareciendo los productos conforme se va reduciendo o conforme van reaccionando los reactivos. Voy a poner aquí una gráfica. Vamos a ver. Aquí. Para recordar rápidamente qué sería lo que es la reacción. Estas gráficas supongo las llegaron a ver en físico-química. Nada más es cuestión de recordar. Vamos a poner en el eje X tiempo. Y vamos a poner en el eje Y concentración. C. Vamos a decir que en ese volumen de control la reacción química que ocurre es la siguiente. A más B produce C más D. Y lo vamos a decir así. En un tiempo cero, yo tengo la máxima concentración de lo que sería A. En el tiempo cero, solamente en el volumen de control existe A y B. No existe otros compuestos, no existen otros elementos. Solamente A y B. Entonces, esta es la concentración de A. Ahora, conforme yo avanzo en el tiempo, la reacción química comienza a darse, y se forman los compuestos C y D. Para que el compuesto C se forme, tuvo que haber reaccionado A. En otras palabras, para que el compuesto C se forme o se genere, el compuesto A tiene que desaparecer. Un ejemplo, cuando ustedes tienen gasolina en el tanque de combustible de su auto y ustedes encienden el automóvil, entonces el automóvil inyecta gasolina al motor y ocurre una reacción de combustión. Entre el combustible, que sería A, reacciona y genera CO2, genera agua y genera energía. La energía es la que se transforma en mecánica para hacer el movimiento del carro. Pero vamos a considerar, se va a generar el CO2 y sale por el escape. Para que pueda salir CO2 del escape, se tuvo que haber acabado algo de combustible. Y conforme ustedes pasan el tiempo y el carro sigue andando, ¿qué pasa con el combustible en el tanque? Pues empieza a disminuir. Entonces, si ustedes analizan la concentración de A con el tiempo, la concentración de A tiene la siguiente forma. Hasta que un tiempo dado alcanza lo que sería como que el equilibrio, ¿no? Si analizan la concentración de B, van a encontrar algo muy parecido. B va a tener una tendencia muy similar a la de A, porque ambos están en una proporción en la reacción. Ahora, vamos a graficar C. C al principio de la reacción, es decir, cuando su carro estaba apagado,
no tenían CO2, no había nada en el escape. O sea, no sale nada del escape. Es hasta que ustedes prenden el automóvil, empiezan a bombear gasolina, es cuando empieza a generarse el CO2. Por lo tanto, conforme avance el tiempo, vamos a ponerlo así, conforme avance el tiempo, ustedes van a incrementar la concentración de C. Concentración de C. Y del mismo caso, ustedes incrementarían la concentración de D, ¿no? Que en este caso podríamos decir que es agua. Entonces, los reactivos tienden a desaparecer conforme avanza el tiempo de reacción. Y los productos tienden a aparecer conforme avanza. Esto es importante porque aquí le vamos a considerar el signo positivo y a estos el signo negativo. Por lo que acabo de decir, ¿no? Los productos tienden a aparecer con el tiempo y los reactivos tienden a desaparecer con el tiempo. Entonces vamos a asignarle signos a cada uno desde el punto de vista matemático. De esa forma, este comportamiento, lo vamos a poner aquí con negro, ese comportamiento que ven en la gráfica es a lo que se le conoce como cinética química o velocidad de reacción. Y no es otra cosa que lo que está expresado en esta ecuación citada acá. Esta ecuación no la vamos a ver en el curso, o no es plan de verlo en el curso, porque ustedes realmente no son expertos en cinética ni en físico-química, pero es nada más para que sepan y tengan una idea de dónde salen los signos, de dónde salen ¿cómo se llama? Las direcciones que vamos a estar utilizando en las ecuaciones. Lo que deben de saber es que si la reacción se encuentra o la definieron ustedes en el volumen de control, se va a considerar un concepto que se llama generación. Ese concepto va a estar definido por una ecuación de esta forma que le llamamos nosotros ley de velocidad. La ley de velocidad es la expresión matemática. La cinética química es la rama de la química que estudia las velocidades de reacción. La ley de velocidad es, vamos a decirlo así, específicamente la velocidad de reacción de una reacción química en específico a cierta temperatura y cierta presión. Entonces, de lo que nos podemos llevar del primer apartado de la condición límite 2 es si tenemos una reacción química en el volumen de control, vamos a necesitar un elemento que se llama ley de velocidad. Es todo. Ahora, en el caso B, que este caso va a ser en la mayoría de los casos que tengamos nosotros una reacción química, al menos en el curso. Dice así. Dice la siguiente forma, dice, no existe una reacción química en el volumen de control. Y podrían decir, bueno, ¿y por qué lo estamos considerando si no está en el volumen de control? Bueno, lo dije al principio. Una cosa es el volumen de control y otro elemento a considerar en su análisis es el sistema. Si ustedes están diciendo, porque la reacción química se especifica una reacción química en el volumen de control. Si dicen o creen ustedes que existe una reacción química, el problema es dónde está. ¿Está en el volumen de control o está en el sistema? Son dos cosas diferentes. Lo voy a poner aquí. Supongan otra vez, este es mi volumen de control. Y ese que se encuentra acá, ese es mi sistema. Entonces voy a poner aquí sistema. Y este es el volumen de control. La reacción está aquí. No está en el volumen de control, pero sí está en el sistema. Ahora, ¿esto me afecta sí o no? Esa es la pregunta. Podrían decir ustedes, no, pues no afecta porque yo solamente estoy
analizando lo que está delimitado por las paredes. Eso está afuera y no me importa. Bueno, vamos a ver si los puedo hacer cambiar de opinión. Supongamos, vamos a poner también otro círculo. Ahí está. Y vamos a suponer que en este caso ahora yo tengo que yo tengo una esfera de este compuesto que es carbón, que también tiene un radio determinado, y que yo la voy a exponer a una corriente de aire. Vamos a ver. Y que yo le voy a exponer una corriente de aire que me va a producir, bueno, una corriente de aire con oxígeno, ¿no? Obviamente. Vamos a decir que eso trae O2. Después de analizarlo, me estoy dando cuenta de que se produce la siguiente reacción química. Vamos a decir C en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso me va a generar, vamos a ponerle que me va a generar CO2 en estado gaseoso. Revisamos que la ecuación esté balanceada, está balanceada. Y como el CO2 es un gas, me está diciendo, la reacción química, es importante ver estos subíndices, como está diciendo que el CO2 es un gas, ese gas cuando se produzca no se va a introducir dentro de la esfera. Eso no pasa. Cuando ustedes queman algo, el resultado de la quema les produce un gas ¿hacia qué sentido? ¿Hacia el sentido del aire o hacia el sentido de la atmósfera o hacia el sentido de lo que se está quemando? Se genera en el sentido hacia la atmósfera, ¿no? Por eso siempre se está liberando humo. Eso quiere decir que el CO2 tiene que ir en este sentido. CO2. Ahora, como yo estoy hablando entonces de movimiento de materia, estrictamente hablando yo estaría diciendo que la transferencia de masa de oxígeno va en ese sentido y que después de que reacciona ocurre una transferencia de masa de CO2 en ese sentido. ¿Ok? Y para hacerlo más interesante, vamos a incluir aparte del CO2 CO en forma de gas. Eso implicaría que la ecuación ya no está balanceada, entonces tendría que poner aquí un 2 y tengo 3, serían 3 medios. Ahí está balanceado. Ok, lo vamos a dejar así. Al momento de yo agregar otro compuesto, significa que se va a generar otro gas. Vamos a poner con color. Y ese otro gas es el CO, el monóxido de carbono. Y como se está moviendo, yo voy a analizar transferencia en masa del monóxido. En esta forma. Luego, lo que aprendimos de la condición límite número 1 es que como yo tengo aquí un gas y yo tengo aquí un sólido, yo tengo una interfaz. Significa que en esta parte de aquí existe la interfaz sólido-gas y aquí es un punto del volumen de control. ¿Ok? Ahora, ¿dónde están las especies químicas de interés? En ese caso, ¿dónde está la especie química A? La especie química A en este caso es el oxígeno. Es lo que yo estoy usando como reactivo químico para la reacción. Significa que mi volumen de control, al menos lo que me interesa, es lo que está del lado derecho, es decir, el espacio gaseoso. Así que podría decir yo que el volumen de control llega a esta parte. Vayan anotando, por ejemplo, todos esos pequeños criterios que les pueden servir a ustedes para definir dónde está el volumen de control. Bueno, en ese volumen de control, ¿cuántas especies químicas hay? ¿O existen? Existen 3 especies químicas, ¿no? Vamos a contabilizar. La primera es el oxígeno. La segunda es el dióxido de carbono. Y la tercera es el monóxido. Ok, son 3 esferas. Son 3 elementos, son 3 especies químicas. Vamos a revisar la gráfica anterior. De esas 3 especies químicas, las 3 existían desde el inicio del proceso. Vamos a ver. En el inicio, si se fijan en esta gráfica,
C y D son iguales a 0. No existen. Para que existan, A tiene que reaccionar. Así que en el tiempo inicial solamente existe ¿quién? Solamente existe A. En el tiempo 1 solo existe A. Pero conforme avanza el tiempo, se van generando los nuevos compuestos. Esos compuestos están en el volumen de control. Sí, están en el volumen de control. Entonces la pregunta es, la reacción química, aunque se encuentre fuera del volumen de control, porque vamos a hacer un pequeño zoom aquí, la línea punteada que yo coloco, que es el equivalente a esta, estamos hablando que es 1 nanómetro, 2 nanómetros, 3 nanómetros, por encima de la superficie sólida. Y la reacción estamos diciendo que se da aquí, en este espacio. Nuestro volumen de control es esta parte. Este espacio es de 1 nanómetro, 2 nanómetros, 3 nanómetros, donde se combina el gas, el oxígeno con el carbón, reaccionan y se liberan los otros dos gases que van a entrar al volumen de control. Así. Entonces, si la reacción está fuera del volumen, ¿me afecta de alguna manera? La respuesta es sí. ¿Por qué me afecta? Porque en el volumen de control yo estoy contabilizando oxígeno, estoy contabilizando dióxido y monóxido. Y el 2 y el 3, es decir, el dióxido y el monóxido, no aparecen al inicio, sino hasta que se produce la reacción. Y la reacción se produjo fuera. Quiere decir que la reacción, de alguna manera, indirectamente, y lo voy a poner aquí, indirectamente, influye en el volumen de control, aunque no esté. Y eso es bien importante. ¿Cómo va a influir o cómo le va a hacer para calcularlo? Bueno, la manera es la siguiente. En su formulario, vamos a mirar la página. La página 88 es la página designada para la unidad número 2. Entonces voy a poner aquí. Formulario. Página 88. En la parte inferior van a encontrar algo que se llama regla para números estequiométricos. Y ahí encontrarán lo siguiente. Dice algo así. Densidad de flujo combinado de B, de C, de D es igual al número estequiométrico del compuesto BCD por el signo entre el número estequiométrico de A por su signo y al final dice Na. En este caso, para poder aplicar yo esto, digo lo siguiente. Si ya definí en mi reacción química quién es el compuesto A, yo voy a decir quién es el compuesto B y el compuesto C que se encuentran en el volumen de control. El carbón no está en el volumen de control. Ese está fuera, ya quedamos claro ahí en el dibujo. Pero el dióxido sí está, entonces yo voy a decir que el dióxido es B y que el CO es C. Si el B y el C los cambian ustedes, no hay ningún problema. Pero en este caso hay 3 especies químicas en el volumen de control. Lo que van a hacer con esta condición límite es lo siguiente. Cuando apliquen la densidad de flujo combinado, vamos a ponerlo así, sí. Al aplicar la densidad de flujo combinado, van a tener lo siguiente. Densidad de A, densidad de flujo combinado de A es igual a la parte convectiva. Y aquí y por eso se llama forma estequiométrica, porque estamos analizando desde el punto de vista de qué productos y qué reactivos hay en el volumen de control. Está A, que es oxígeno, está B, que es dióxido de carbono, y está C, que es monóxido.
por A menos C de A. Y como no tenemos dos compuestos, no es un sistema binario, es una mezcla, en lugar de B voy a poner M, porque es una mezcla. Y de Y A en DZ, vamos a decirlo así. Ahora, aquí no voy a decir que los tres se mueven en direcciones, ¿cómo se dice? Los tres se mueven en direcciones opuestas, que uno sí se mueve, que el otro no. O sea, no se puede aplicar un caso. Entonces lo que van a hacer es aplicar esta fórmula de la página 88 y harían lo siguiente. Para este ejercicio, NB va a ser igual así, aplicando la fórmula, ¿no? Dice, número estequiométrico de BCD. ¿Cuál es ese número? Ese número es el que se encuentra a un lado del compuesto de una reacción química. Entonces, si analizamos que B es CO2, el número estequiométrico que está ahí es 1. ¿Sí? Signo. ¿Cuál es el signo? Bueno, el signo lo vimos aquí. El signo dice que si es un producto es un signo positivo y que si es un reactivo es un producto negativo. Por lo tanto, el B es un producto, eso es positivo, y esos de aquí van a ser negativos. Por lo tanto, es 1. Dice, número estequiométrico de A. A es oxígeno, está en la parte de la izquierda. Dice que el número es 3 medios. Y esto de aquí es negativo. Y se dice así. Por lo tanto, NB es igual a menos 2 tercios de Na. Ahora lo aplicamos en C. Densidad de flujo combinado de C es igual. Número estequiométrico de C. ¿Quién es C? El monóxido. Tiene 1 y su signo es positivo. Entre 2 tercios, bueno, 3 medios, con signo negativo porque son reactivos, es A de Na. Y aquí es C es igual a menos 2 tercios de Na. Lo que haríamos es este valor y este valor los vamos a sustituir ambos en la parte convectiva de la densidad de flujo combinado. Y por eso se llama esta forma estequiométrica. Porque la idea es, con la reacción química, hacer sustituciones. Y decimos, Na es igual Na menos 2 tercios de Na menos 2 tercios de Na por Y menos C de AB, C de AM de Y en DZ. Hacen el análisis y diríamos así. 2 medios son 3, son 4 tercios, ¿no? Entonces son 3 tercios de Na menos 4 tercios de Na. Que si los restan, eso ya sería menos 1 tercio. Así que lo voy a escribir. 1 tercio negativo de Na por Y menos C de AM de Y en DZ. Pasamos del otro lado, Na más 1 tercio de Na Y menos C de AM de Y en DZ. Factorizan y despejan. Entonces sería lo siguiente. Na menos C de AM 1 más 1 tercio de Y en DZ. Y eso sería lo que llamamos como... Y eso ya está la densidad de flujo combinado simplificada. Entonces, eso es lo que corresponde al inciso B de si la reacción está fuera del volumen de control. Es todo ese análisis que se tiene que hacer, que es lo que normalmente va a pasar. El punto C, para terminar la condición límite 2, es la reacción en un límite es muy rápida. ¿Eso qué significa? Si la reacción es muy rápida, quiere decir que la concentración entonces es 0. ¿Por qué? Para eso nos vamos a la gráfica.
Esto es en un tiempo determinado, ¿no? Existe el compuesto A, existe el compuesto B en los tiempos que se encuentran ahí y tienen esa forma. Cuando yo acelero la reacción, es decir, lo que quiero que ocurra es que la reacción sea lo más rápido posible. Entonces la curva hace esto. De A haría esta forma. Si se fijan, entonces si aquí consideramos que esto es un tiempo muy corto, podríamos decir entonces que eso fue en un segundo o en 2 segundos. Y prácticamente la concentración de A desapareció. Eso haría que la formación de D y que la formación de D fuera instantánea. Cuando decimos que la reacción es muy rápida o que la reacción es instantánea, estamos diciendo que en ese momento A desapareció instantáneamente. Y si A desaparece instantáneamente, entonces la concentración de A es cero. A eso hace referencia la tercera forma. Entonces, recapitulando para el punto de la condición límite 2, se especifica la reacción química en el volumen de control. Hay tres posibilidades: si está adentro, si está afuera o si la reacción como tal es muy rápida. La condición límite número 3 lleva por nombre el se conoce la concentración en alguna parte de la geometría del sistema. ¿Por qué la geometría, al menos del sistema, va a ser importante en estos temas? Bueno, vamos a partir del hecho, lo hacemos aquí, partimos de que el sistema es tridimensional, o al menos estamos considerando que podrían existir tres dimensiones. En el caso de tres dimensiones, vamos a recordar que existen tres ejes coordenados. Iniciaríamos con lo que llamamos coordenadas cartesianas, que son los ejes, vamos a decirlo así, que son colores como de líneas rectas como tales. Vamos a hacer la línea de esta forma. En coordenadas cartesianas, en dos dimensiones teníamos x y y. En el caso de tres dimensiones, nosotros incluimos una profundidad. Y esa profundidad normalmente la vamos a conocer como z, o como ustedes gusten, ¿no? Aquí podría decir yo que en este sistema de coordenadas tengo x, tengo y en esta situación, y z sería como tal altura. Cuando yo tengo ese sistema, cuando estoy considerando coordenadas cartesianas en tres dimensiones, entonces tengo x, tengo y y tengo z. Por lo tanto, existe una densidad de flujo combinado en este sentido. Vamos a ponerlo con otro color. Pondríamos, existe una densidad de flujo combinado en x, va a existir una densidad de flujo combinado en y también puede existir una densidad de flujo combinado en z. Todo esto es importante porque en la parte de la densidad de flujo combinado en todas existe el término de molecular, que era dSA en D. Y de aquí la D puede ser X, puede ser Y o puede ser Z, dependiendo de la dirección en la que ocurra el transporte. Cuando nosotros estamos considerando la geometría para evaluar concentración, tenemos que saber en ese volumen de control qué tipo de coordenadas voy a manejar. Por ejemplo, si tuviera yo un flujo de aire en este sentido, así, o si yo lo tuviera, o sea, estamos hablando de que ese flujo está pasando por la cara de Z, es decir, ocurre en esta cara, o a lo mejor el flujo podría ocurrir en esta cara, en la cara de lo que sería el XZ como tal. Entonces es importante ver la geometría como tal para poder definir el área como tal, por donde ocurre la densidad de flujo combinado, y evaluar según la dirección. Ahora, es importante lo siguiente: la densidad de flujo combinado, lo voy a poner aquí abajo, aquí a un lado.
Entonces la densidad de flujo combinado para un sistema binario, nosotros dijimos desde la primera unidad que es en esta forma, ¿no? Entonces voy a ponerlo así. En su forma con el diferencial de fracción molar. Y voy a poner que es en Z. Ok. En la primera unidad yo estaba considerando que solamente existe transferencia de masa en esa dirección. Pero a partir de esta unidad yo estoy considerando o abriendo la posibilidad a que van a haber tres ecuaciones de trabajo. Esta sería una. La siguiente es exactamente escribir lo mismo, nada más que en el diferencial lo que cambia sería con respecto a la variable independiente, que en este caso es x. Y también estoy abriendo la posibilidad de escribirlo voy a escribirlo nada más así, el último término. Estoy abriendo la posibilidad de escribirlo ahora aquí en y, así. Quiere decir que para cada ejercicio yo tendría que analizar si esas transferencias de masas van a ocurrir en una dirección, si van a ocurrir en dos direcciones, si van a ocurrir en tres direcciones. Y cada una de esas ecuaciones las tengo que reducir de alguna manera, las tengo que simplificar por un proceso que es similar a lo que vimos en la unidad pasada, ¿no? Pero en la unidad pasada nada más nos centramos en contradifusión y flujo unidireccional. Aquí vamos a ver más variantes, ¿no? Entonces todos esos detalles son los que tenemos que estar pendientes. ¿Qué otro vamos a considerar? Por ejemplo, aquí el otro sistema de coordenadas es coordenadas cilíndricas. En este caso, en coordenadas cilíndricas, ustedes tendrían todas aquellas figuras o todos los ejes que dan pie a esas figuras que son en forma de cilindros o de tubos. Si estamos hablando de un tubo, entonces debería de tener al menos esta forma. Vamos a hacer así. Y aquí también así. Y vamos a hacerlo así sencillo. Entonces en este caso, ustedes tienen un eje que es R aquí. Tienen otro eje que sería Z en este sentido. Y finalmente, para hacer el giro, para que no se vuelva un rectángulo, por así decirlo, se necesita un giro. El giro por el cual el radio rota y entonces le da forma a lo que es el cilindro. Este eje se conoce como teta, que es un ángulo. Entonces, en coordenadas cilíndricas pueden tener también, lo voy a cambiar ahora, lo voy a poner otro color, la misma densidad de flujo combinado, pero ahora en lugar de Z la pueden tener en R, en lugar de X la pueden tener en teta y en lugar finalmente de Y la pueden tener en Z. Puede ser que ocurra una sola dirección o puede ser que ocurran dos direcciones o las tres direcciones completas. Y puede ser que en cada caso una de las transferencias de masa se comporte de distintas formas. El último sistema de coordenadas que vamos a considerar son las esféricas. Esféricas. Y en ese caso, la manera de cómo representar el dibujo, pues prácticamente es un círculo. Pero considerando que sería una esfera como tal. Vamos a ponerlo así. Y nosotros indicaríamos que esa esfera tiene un radio, que esa esfera tiene un ángulo que le da la forma del círculo, a ese ángulo es el teta, y el ángulo que le va a dar, vamos a decirlo así, la profundidad o la revolución, ese ángulo lo vamos a poner como que así, nosotros gira así, como que de este sentido, ese ángulo sería teta. Son los tres ejes, es decir, aquí no se puede apreciar porque en sí la esfera tiene toda la curvatura, pero se llama una pelota, ¿no? Entonces, el eje que le da ese volumen a la esfera es el que nosotros consideramos como teta. Y también tenemos que ver si la densidad de flujo combinado cambia. Ahora, en R, como en el primer caso, en teta, como en el segundo caso, o bien en Z, ya no va a ser Z, ahora sería phi. Esos son los ejes que estamos considerando, ¿no? O las coordenadas. Vamos a ver un ejemplo rápido.
Supongan un sistema así muy sencillo. Vamos a verlo de esta forma. Supongan que tienen un sistema que podríamos considerarlo como de cartesianas y que tendría esta forma. Ok. La idea es que es una especie de pared donde la pared es permeable, pero al mismo tiempo está descendiendo un líquido. Ahora, este líquido tiene un grosor, vamos a decir que es esta parte de aquí hasta acá. Y vamos a decir que esto es en el eje X, entonces este es un delta X. Ok. Este grosor, como es un líquido, lleva una velocidad que está en función también a la gravedad. ¿Ok? Ahora, se espera, lo voy a poner con otro color, verde. Yo voy a considerar que viene un gas en este sentido, así. Entonces este gas es de especie química A, que se quiere mover, y se va a mover a través de la película delta X. Ese líquido de la película, de color azul, vamos a decir que es el líquido B. Ok. Cuando este líquido se mueve, ¿cómo se ve afectado su trayectoria o cómo se ve afectado su transporte? Ok, el transporte se va a afectar de la siguiente forma. El líquido, el gas, cuando pasa a través de la película descendente del líquido, no hace esto. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque tiene, además de querer moverse en ese eje, el líquido está ejerciendo un impulso para que la materia se mueva en descendente con él. Es decir, si viene el líquido así, sí, pero lo voy a dejar un poquito más, voy a hacer un zoom aquí, de la siguiente forma. Entonces, lo que está pasando es que al momento de pasar el líquido A, el gas A sobre el líquido, hace esto, su trayectoria empieza a descender de esta forma, ¿no? Y eventualmente llega hasta la parte en la que yo quiero hacer la transferencia de masa, que sería este punto. Ok, esa trayectoria es curva. Y en algún momento ustedes enseñaron que esas trayectorias curvas se pueden descomponer en dos vectores. Un vector vectores en los ejes principales. Este vector de aquí, el más gruesito, sería la componente en X, la componente de NA en X. Y el otro, si nosotros decimos que esta parte es Z, podríamos decir que esta sería la componente en Z de la densidad de flujo combinado. Entonces, aunque aparentemente yo tengo una trayectoria de transferencia de masa, por el efecto que se logra en la realidad, por la película descendente, esa trayectoria que está en dibujo se va a descomponer en dos partes. La Z, que es que debido al arrastre por el compuesto B, y en X, que es simplemente la dirección que representa originalmente el diagrama. Así que yo voy a tener dos transferencias de masas. Ahora vamos a ver aquí, porque es todo importante, ¿no? Voy a poner. En este caso, yo podría escribir que la transferencia de masa sería así. La parte convectiva y la parte molecular. Esto sería en un sistema de coordenadas y lo estoy considerando para X. Y en el segundo caso, lo estaría considerando para la película descendente. Entonces vamos a ver. De YA y aquí pondría en Z y aquí se me fue la D. Ok, de esa forma. Ahora, ¿qué podemos analizar más del dibujo? Bueno, sabemos que si la película está en descendente y esa velocidad empieza a empieza a obtener incrementos debido a la gravedad, quiere decir que es más probable, porque vamos a analizar esto, la curvatura. A como se encuentra, es más probable, o vamos a decirlo así, A avanza más hacia abajo que en línea recta. ¿Por qué? Vean toda la pronunciación que tiene, o sea, toda la pronunciación que lleva la línea de A y la pronunciación que logró nada más deben avanzar en el mismo sentido. Avanza, vamos a ponerlo así, ¿no? Como 3 cuadros hacia abajo y avanza solamente un cuadro en horizontal.
Por lo tanto, uno puede suponer que el proceso de movimiento en el eje Z es mayor o es más rápido que en el eje X. ¿De acuerdo? Aquí, disculpen, se puede apreciar lo siguiente o se podría analizar de la siguiente manera. Si en Z es más rápido, yo puedo quitar en Z, que sería esta ecuación de aquí. Yo podría inclusive decir, ok, es que en Z es muy rápido el movimiento debido a la cascada descendente del líquido. Y por lo tanto yo no necesito la parte molecular o la parte lenta. Y podría quitar esto. Y al mismo tiempo, decir, en X es muy lento ese proceso porque realmente es poco lo que alcanza a penetrar el gas A en el líquido B descendente debido al arrastre. Por lo tanto, en la ecuación que define a X, que es esta de aquí, yo podría inclusive considerar que la parte convectiva no existe, que el movimiento que se va a dar ahí es lento y molecular. Por lo tanto, la densidad de flujo combinado se vuelve esta ecuación acá. Entonces, si se fijan, yo ya tengo un sistema con dos direcciones y con dos transferencias de masa que van a cambiar, con la transferencia de masa que cambia en cada uno de los ejes. En el eje X se comporta de una forma y en el eje Z se comportará de otra. Aquí podríamos inclusive ponerle que esta es en X y esta es en Z. Y como en la primera unidad vimos, la parte estequiométrica yo la puedo considerar también como parte de velocidad. Y en ese caso, yo la convierto así. Y tendría ya dos ecuaciones. Entonces, eso es importante tener en cuenta el porqué de los ejes. Y por qué en los ejes yo tengo que estar viendo qué concentración tengo. Cuando hablamos nosotros de geometría, estamos hablando de la indicación exacta en un dibujo de cómo se podría representar el sistema. Y en esas partes importantes colocar lo que serían concentraciones. Y ya saben que cuando tienen dos fases en conjunto, ese es un punto clave. Entonces hay que ir combinando todas para ver cómo llegamos a una ecuación que pueda definir lo que sería el sistema. La última condición límite, vamos a ver, vamos a poner aquí, con azul también, que será la número 4, dice algo así. El flujo convectivo se especifica en el volumen de control. Bueno, esta ecuación está en función a un tema que al menos en este curso, por la manera en cómo lo estamos tratando, no alcanzamos a mirar de la primera unidad. Hay un tema que se llama coeficientes de transferencia de masa. Y dice que la transferencia de masa se puede igualar a una constante denominada acá por una fuerza impulsora. Esta constante K va a incluir todas aquellas variables que no son calculables, podríamos decirlo desde un punto de vista experimental. No calculables experimental. Si quieren saber un poco más acerca de este tema, no hay ningún problema, lo pueden encontrar en el manual de transferencia de masa junto con los ejercicios. El tema está en la página 19 y los ejercicios están en la página 20. Pero la idea es que cuando a ustedes les hace falta información para poder resolverlos, que no alcanzan a tener las condiciones límite, que no alcanzan a tener temas de valores de concentración, entre otras cosas, lo que harían es recurrir a esta ecuación y a cómo se usa. ¿Qué puntos son los que se analizan? Bueno, cuando nos falta z, que sería la distancia, cuando nos falta la difusividad y cuando nos falta la concentración de todo el sistema. Si nos hace falta alguno de esos tres datos, nosotros ya no podemos resolverlo desde un punto de vista tan analítico. Tendríamos que acudir a esta ecuación. Por efectos de tiempos y por efectos otra vez de la situación en la que estamos tomando las clases, este tema, o al menos esta condición límite, no se va a considerar en la aplicación de los ejercicios. Entonces voy a poner aquí grande,
no se considera en la aplicación de los ejercicios. Y cuando digo que no se considera la aplicación de los ejercicios, no estoy diciendo que en las preguntas no pueda hablar acerca de ello. O sea, la parte teórica lo va a abarcar y solamente los ejercicios no lo tendrían, ¿no? Ok, entonces esto sería la primera sesión de teoría de lo que es el arranque de la primera unidad. Para la próxima clase estaríamos viendo lo que son las ecuaciones que vamos a estar trabajando y cuáles son algunos procedimientos y pasos comunes que estarían ustedes que realizar para hacer los ejercicios. Los ejercicios como tales los miraríamos hasta la siguiente semana y es importante de que estos dos apuntes que vienen en la semana número 5 de trabajo son los apuntes clave para que ustedes entiendan, estudien y puedan vamos a decir, resolver los ejercicios. El fundamento de esta unidad son estos dos temas. Así que si también ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por correo electrónico o bien se podrían esperar hasta las sesiones en video, en videollamada los lunes, para resolverlas, ¿no? Entonces, con esto daríamos por terminado lo que sería esta actividad.